Bueno, entonces cuando hablamos de nervios de miembro inferior, voy a hablar de unos nervios que hacen parte de un plexo que se llama el plexo lumbar y de unos nervios que hacen parte de un plexo que se llama el plexo sacro o plexo lumbosacro. Estos nervios van a formarse de unas raíces que son L1, L2, L3 y L4 para el plexo lumbar, y para el plexo sacro se forman de L5, S1, S2, S3 y S4. Los nervios del plexo lumbar van a ser algunos sensitivos, otros van a ser motores y otros van a ser mixtos. Entonces el primer nervio que voy a identificar se llama el nervio iliohipogástrico, que él pasa por la fosa ilíaca y va a llegar a una división de la pared anterior del abdomen que se llama el hipogastrio. Luego tengo el nervio ilioinguinal, que también se forma de la raíz L1, al igual que el hipogastrio, recorre el ilion o la región ilíaca y va a llegar a la región inguinal. Tengo el nervio cutáneo femoral lateral. Es un nervio que va a atravesar el canal inguinal, específicamente pasa posterior por el ligamento inguinal y se ubica en la región lateral del muslo. Tengo el nervio genitofemoral, que va a ir a la región femoral, más específicamente en la región medial y superior, donde están los genitales. Voy a tener el nervio femoral. Este nervio me va a dar unos nervios sensitivos, que se van a llamar los nervios cutáneos femorales, que van a ser anterior medial y anterior lateral. Luego vamos a tener este nervio que corresponde al nervio safeno, que es el nervio sensitivo más largo del plexo lumbar. Tengo el nervio obturador, que me va a inervar los músculos de la cara medial del muslo. Ahora entonces ya me paso a los nervios del plexo sacro. Entonces estos nervios van a ser el cutáneo femoral posterior. Si es cutáneo, va a ser ¿qué? ¿Sensitivo o motor? Sensitivo. 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 Si dice femoral posterior, ¿por qué cara lo voy a ubicar? Por la parte Por posterior. la parte posterior del fémur. Del muslo, porque el Claro. fémur sería el hueso Sí, del músculo. del muslo o la región femoral. Ujú. Tengo el nervio más grueso del cuerpo, que es el nervio ciático, que está conformado por dos ramas, una rama tibial y una que se llama la fibular común. La tibial va a terminar en el pie como nervio plantar medial y plantar lateral, y el fibular común se va a dividir en dos, una rama que es la fibular superficial, otra que es el fibular profundo, y el fibular superficial pues, va a terminar como nervios digitales dorsales. Luego tengo el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior y el nervio pudendo. O sea que ese es como el resumen de los nervios del plexo lumbar y el plexo sacro. Entonces vamos a ver cómo los identificamos. Profe, ¿el nervio pudendo qué hace? O sea, ¿a dónde va? El nervio pudendo va a la zona del periné. Ya, Es la zona, y por ahí viene la palabra pudor. Mm, ya. interesante. Profe, qué pena, no le escuché, ¿me puede repetir? No te escucho, mujer, ¿qué qué?
Que no escuché lo último. Si me puede, por favor, repetir. Lo del pudendo. Lo del pudendo. Sí, señor, esa mismita. Sí, o sea, el nervio pudendo es el nervio que va a llegar a la región del periné. Entonces la región del periné es, digamos, el espacio que va a estar entre la región anal y la región genital. ¿Listo? Bueno, entonces aquí yo veo la salida de los diferentes nervios. Entonces, este primer nervio que voy a señalar, este corresponde al nervio subcostal que está pasando inferior a la costilla número 12. Luego voy a tener el nervio iliohipogástrico. Entonces mira que el recorrido que él hace pasa por la región ilíaca y va a llegar aquí, al hipogástrico, que es esta parte. Luego tengo el nervio ilioinguinal que se originan de L1. Él desciende, pasa por la región del ilíaco y se va a quedar aquí, porque este es el ligamento inguinal, donde hay un canal que se llama el canal inguinal, y este canal es el que me va a delimitar la región abdominal de los miembros inferiores. Luego tengo el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces mira que él se forma de L2, L1 y L2. Desciende y se ubica posterior al ligamento inguinal y se va a ir a la región lateral del muslo. Luego tengo el nervio genitofemoral, que es este, que se va a formar de L1 y L2, pero este nervio es el único nervio que sale anterior a un músculo que se llama el psoas mayor, que ahorita lo vamos a ver. Hacia la parte inferior tengo este nervio grande, que corresponde al nervio femoral, que se forma de L2, L3 y L4. Atraviesa la región inguinal pasando posterior al ligamento inguinal, y este nervio es el que me va a inervar los músculos de la cara anterior del muslo. Luego tengo el nervio obturador, que atraviesa el foramen obturado y me va a inervar los músculos de la cara medial del muslo. Un nervio que se llama el obturador accesorio. El nervio cutáneo femoral posterior, que ya lo vimos, que se va hacia la parte posterior del muslo. El nervio anococcígeo, que va a ir a la región anal, y el nervio pudendo, que va a ser este. Entonces lo que les decía es que el nervio pudendo va a esa región que se ubica entre los genitales y la región anal. Bueno. Entonces aquí voy a ubicar este músculo que corresponde al psoas mayor. Por ahí marquemos el otro color. Aquí. Este es el psoas mayor. Entonces, este músculo me sirve como referencia para ubicar lateral y superior el nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral, en la parte lateral y superior. En la parte lateral e inferior, el nervio femoral. En la cara, ¿Me podría repetir cómo se llama el músculo? el psoas mayor. Gracias. En la cara medial voy a tener, en relación al músculo psoas, tengo el nervio obturado o nervio obturador, y el único nervio que se origina y se ubica en la cara anterior del músculo psoas mayor es el genitofemoral. ¿Listo? Entonces esos son los nervios que yo voy a identificar. Listo, entonces ya nos vamos al nervio femoral.
El nervio femoral atraviesa el canal inguinal, o sea, pasa posterior al ligamento inguinal y es este. Y hace parte de un paquete que se conoce con el nombre de paquete BAM. BAM. Es vena femoral, arteria femoral, Arteria nervio femoral. femoral. Entonces, este nervio me va a inervar los músculos de la cara anterior del muslo, que van a ser músculos que cuando se contraen, ¿qué hacen? Extensión. Hacen extensión. ¿Listo? Si este nervio se daña, ¿qué movimiento se pierde? El de extensión, ¿no? La extensión, ¿no? ¿La extensión de qué? Del De los muslo. muslos, Del muslo, De la pierna. de la pierna. no, yo creo que del muslo. No, pues de los que dijo allí. De No, los- señora. Los músculos hacen movimientos de flexión y extensión. ¿Cómo así? Bueno, hágame otra vez la pregunta. Si ese nervio se daña, ¿qué ¿Qué movimiento, daña? qué movimiento pierdo? Dije yo. ¿El de flexión? No, dijeron que extensión. Estamos de acuerdo. Pero, ¿la extensión de qué? Pues de la pierna, de todo el Ah, del de la miembro. rodilla. De la rodilla. Vea, Reni, ¿me debe usted un café o yo? Por decir lo que acaba de decir. Profe, yo siempre le debo café y usted con su mala cara, ¿cómo le voy a gastar el Ah, café? sí, bueno. Me acordé que el ¿Para la profe dijo que próxima? estos son para la rodilla. Recuerde que los movimientos siempre se dan a nivel de las articulaciones. Sí, señor, ¿y yo qué le dije? ¿Qué me dijo? ¿Qué Mejor le dicho. dije? ¿Y cómo era? No, pues sí, ¿qué haríamos con el chavo? Pues. ¿Listo? Entonces, cuando se daña el nervio femoral, pierdo la extensión. ¿Por qué? Porque el nervio femoral me inerva los músculos de la cara anterior del muslo, que cuando se contraen generan un movimiento que se llama extensión y actúan sobre la rodilla. Por ende, pierdo la extensión de la rodilla. Pero también el nervio femoral me inerva el músculo iliopsoas. Entonces, también, ¿qué movimiento puedo perder? La flexión de la cadera. Exactamente, pero la flexión de la cadera. Entonces, Pierde prácticamente todo. ¿Sí? ¿O claro, de ahí cómo? para abajo se pierde. ¿Sí? Ahora les cuento una anécdota que tengo con un paciente que atendí. Entonces, y es de Palmira el paciente. Entonces, el nervio safeno, que es este, él es una de las ramas sensitivas del nervio femoral y ese nervio es largo. Entonces, él desciende por toda la cara medial del muslo, pierna y pie. Este nervio me va a dar una rama que se llama la rama infrapatelar, que la veo aquí. Infrapatelar significa que está por debajo de la patela y va a inervar una estructura que ahora les voy a nombrar. Entonces aquí vemos los ramos cutáneos del nervio del plexo lumbar. Entonces tengo el cutáneo femoral lateral, mira que me inerva la mitad lateral, o sea, parte de la mitad de la cara anterior del muslo y se va hacia la parte lateral. Y tengo los nervios cutáneo femoral anterior lateral y cutáneo femoral anterior medial. Luego tengo el ramo infrapatelar, rama del nervio safeno y tengo pues el nervio safeno hacia la parte inferior. El martes me llega cafecito, listo, lo espero. Sin azúcar, por favor. No, ¿cómo así que sin azúcar? Yo no tomo azúcar. No, ¿es plena entonces? No, ni ¿Pero nada de Splenda. azúcar? No, nada. Yo me lo tomo. Absolutamente nada. Yo no ¿En tomo. serio? Yo no tomo azúcar. Con el agua de calzón eso se le saborea. Uy, Listo. Bueno, entonces aquí tenemos el nervio obturador. Entonces este nervio me va a inervar los músculos aductores que están aquí. Pregunta, si se daña este nervio,
¿qué movimiento pierdo? La aducción. Aductores. La flexión. aducción. No, La aducción. aducción. La ¿La aducción de quién? del... O sea, esos músculos se insertan ¿dónde? Se ¿En la insertan rodilla? ahí en el foramen obturado. No, mira, se insertan Oh. aquí en el Ah, muslo. En el fémur. Están Están en el fémur. Aquí, mire, que está en el muslo. Entonces le quita la Entonces aducción del fémur. pierdo la aducción, que va a ser un movimiento que se ¿De hace la a la cadera? altura de la cadera. Muy bien, o sea que las personas, cuando se les daña el nervio obturador, su cadera va a predominar un movimiento de abducción, o sea que sus piernas van a estar separadas. ¿Listo? Bueno. Y la región sensitiva del muslo, pues es esta, mírala aquí, en la cara medial del muslo. ¿Cómo se puede dañar ese nervio? Por una lesión a nivel de la columna, básicamente. Así se puede dañar ese nervio. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a los nervios del plexo sacro. Entonces los nervios del plexo sacro van a ir a la región glútea, a la región posterior del muslo, o sea, la región posterior de la región femoral, la región posterior de la pierna, la región lateral y anterior de la misma, y van a llegar al pie. Entonces, ¿qué nervio veo aquí? Glúteo superior. Me va a inervar el músculo glúteo medio y glúteo mínimo y se forma de L4, L5 y S1. Luego tengo el nervio glúteo inferior que me va a inervar el músculo glúteo máximo. Entonces este se forma de L5, S1 y S2. Luego tengo el nervio para el músculo piriforme. ¿Ese músculo dónde está? ¿El piriforme dónde está? Hace parte de los pelvitrocantéricos. De los pelvitrocantéricos, muy bien. Y se forma de S1 y S2. Luego tengo el nervio ciático o el nervio isquiático, que es un nervio muy grande, que mira que se forma desde L4, L5, S1, S2 y S3. Y va a tener dos componentes, un componente medial, que se llama el nervio tibial, y un componente lateral, que se llama el nervio fibular común. Luego voy a tener el nervio para el músculo cuadrado femoral, que se forma desde L5 y S1. El músculo cuadrado femoral, ¿dónde lo ubico yo? Los músculos Pelvitrocantéricos, muy bien. Luego tengo el nervio para el músculo obturador interno. ¿Dónde ubico ese músculo? Ahí mismo. En el mismo, hace parte de los pelvitrocantéricos. Entonces mira que se forma de L5, S1. S1 y S2. Tengo el nervio cutáneo femoral posterior, que se forma de S1 y S2 y S3. ¿Dónde lo voy a ubicar ese nervio? ¿Eso también no está bien el que venimos diciendo? No, cutáneo femoral posterior. Acuérdate que la palabra cutáneo es sensitivo. Sí, es sensitivo. Va a estar en la cara posterior del muslo o la cara posterior de la región femoral. Tengo el nervio pudendo, que se forma de S2, S3 y S4. Va a la región del periné. Y tengo el nervio anococcigio, que sale del coxis y va a la región anal. ¿Listo? Por eso la región del periné es altamente inervada. Lo que algunos dicen el SNIES. ¿Listo? Entonces acá tengo ya el esquema con los músculos. Tengo el músculo glúteo máximo o glúteo mayor. ¿Quién lo inerva?
el nervio glúteo El inferior. glúteo inferior. Tengo el músculo glúteo medio, glúteo mínimo. ¿Quién lo inerva? El glúteo superior. El glúteo superior. O sea que si se daña el nervio glúteo inferior, ¿qué movimiento pierdo? Glúteo De la inferior. extensión Extensión ¿de qué? De la De la cadera. de la cadera. cadera. De la La cadera. O sea cadera. que esta persona podrá caminar normalmente. No. No. No, se va a tener una dificultad para caminar, ¿listo? Tengo el músculo piriforme, entonces tengo el nervio para el músculo piriforme, tengo el músculo cuadrado femoral, tengo un nervio para él, tengo el nervio obturador interno, también tengo un nervio para él, ¿listo? Este es el nervio pudendo, entonces el nervio pudendo atraviesa, se ubica posterior a este ligamento que se llama el sacro tuberal y me va a dar una rama que se va hacia la parte del recto, se llama el nervio rectal inferior. En el caso de los hombres, entonces del pudendo va a haber una rama que va a ir al dorso del pene, se llama nervio dorsal del pene, o en su defecto, si es mujer, nervio dorsal del clítoris. Por eso esa región es altamente inervada y por eso el estímulo que se siente cuando hay una relación coital está dada es por la fricción. ¿Listo? Por eso, más allá del largo, lo que importa es el diámetro. Ah, El que claro, lo entendió, pues lo entendió. el que lo entendió, lo entendió. ¿Escucho? Uy, ven. Y si prefieren la calidad a la cantidad, pues ya también es una decisión individual. Y tengo los ramos perineales que van a ir a esto, que jocosamente le dice el SNIES. ¿Listo? ¿Bien allí, chicos? Entonces, ¿qué puede pasar? Si una persona llega a tener una fractura a nivel del sacro, uno de los síntomas que puede presentar es una anestesia a nivel de sus órganos genitales. Pene, si es hombre, o clítoris, si es mujer. Entonces, por eso a veces las personas que quedan en silla de ruedas no pueden mantener relaciones sexuales. ¿cierto? Sí, además porque Más que también todos hay un los hombres. daño a nivel medular, ¿no? Ya. Porque recuerden que el pene está inervado por el sistema parasimpático y el simpático, o sea, sistema nervioso autónomo. Muy bien, entonces aquí me voy a la parte posterior del plexo sacro. Entonces está la región posterior del muslo, donde tengo los nervios perineales, que van a ir aquí, la parte inferior del borde del pliegue inferior del glúteo, los ramos cluneales, que van a llegar a esta región, y el nervio cutáneo femoral posterior, que me da la inervación sensitiva a la cara posterior del muslo. Resulta que del nervio del plexo sacro, sale un nervio que se llama el nervio ciático o nervio isquiático. Ese nervio va a estar conformado por dos ramas, una medial, que es la rama tibial, y una lateral, que es el fibular común. Este nervio va a pasar por una fosa que se llama la fosa poplitea. Entonces voy a encontrar allí medialmente la arteria poplitea, lateralmente la vena poplitea, profundo voy a encontrar un músculo que se llama el popliteo. ¿Y qué nervio voy a encontrar aquí? Nervio popliteo. No, señor, nervio tibial, véalo aquí. Tibial. Ahí está, nervio Solo puede tibial. ser popliteo, ¿no? Todos. Sí, Miguel Poplicio. eso. Miguel Poplicio. Ya esté bautizado. Muy bien, entonces, la región glútea tiene una importancia clínica. ¿Cuál es? El glúteo o la nalga, como la gente lo conoce, se divide en 4 cuadrantes. Vamos a tener un cuadrante superior lateral, uno superior medial, uno inferior medial y uno inferior lateral. ¿Dónde se aplican las inyecciones intramusculares? En la región glútea. ¿En qué cuadrante? Cuadrante superior externo, profe. Superior lateral.
externo, acordate que eso se habla en términos de una cavidad. Ah, ok. Allí pasan dos cosas. Primero, hay un plexo venoso, y se sabe que a nivel de los plexos venosos, los medicamentos se absorben mucho más rápido. Y segundo, en este cuadrante no hay riesgo de que aparezca el nervio ciático. Si lo colocas en los otros tres cuadrantes, lo puedes lesionar. Ah, Y si a eso se lesiona, se llama una isquiatalgia. ¿Listo? El paciente va a quedar, pues, va a caminar cojito por unos días. Ay, Por eso. pucha. Entonces ya saben No nos va a ustedes. dejar aplicar inyección de nadie, muchachos. Solo Y de los que los, saben. y los errores médicos se llaman iatrogenias. Entonces, cuando se daña el nervio ciático, puede presentarse un signo que se llama el pie caído o pie en gota. Recuerden que el pie, ¿qué movimientos tiene? Aquí viene el tobillo. Entonces, aquí estaría el pie en posición neutra. Cuando el dorso va hacia arriba, ¿cómo se llama? Eso es flexión. Dorsiflexión. Y cuando el pie va hacia abajo, se llama plantiflexión. Entonces, aquí se dañaron el nervio fibular común, específicamente el nervio fibular profundo, porque se perdió la acción de los músculos que hacen la dorsiflexión. Por eso se le llama pie caído o pie en gota. Profe, eso tiene solución, ¿cierto? Sí, se puede recuperar con rehabilitación. Entonces, a la altura de la fosa poplitea, el nervio ciático se divide en dos. ¿Cuáles son los nervios? Se divide en dos. Se divide en tibial, Espérese medial y lateral fibular común. Y el nervio fibular común, a la altura de la cabeza de la fíbula, se divide en dos también. Uno que se hace anterior y profundo, nervio fibular profundo, y otro que se hace lateral, que sería el nervio fibular superficial. Entonces, el nervio fibular superficial, ¿qué me va a inervar? Los músculos fibulares. Recuerden que son dos, un fibular longo y un fibular breve. Y el fibular profundo me va a inervar los músculos de la cara anterior de la pierna, que van a ser tibial anterior, extensor longo del hallux y extensor longo de los dedos. Entonces, cuando se daña el nervio fibular superficial, se presenta algo que se llama el pie equinovaro. Y aquí, ¿qué movimiento está predominando? Mire la superficie y mire la planta del pie hacia dónde se orienta, hacia medial. ¿Qué movimiento se llama ese? ¿Es una inversión, profe? Esta es una eversión. Entonces, ¿qué sucede? Como los músculos fibular longo y fibular breve son músculos evertores y están inervados por el nervio fibular superficial, al dañarse ese nervio, pues va a predominar, o sea, este movimiento es una inversión. Predomina la inversión porque se dañan los evertores, porque la eversión sería hacia el lado contrario. Entonces, cuando pasa esto, el movimiento opuesto a él, al que está realizando el músculo que se dañó, pues va a predominar. ¿Se acuerda cuando veíamos lo de miembro superior? Que decíamos que la mano caída. Entonces, predomina la extensión porque la flexión se dañó. Entonces ya nos vamos hacia la pierna. Los nervios cutáneos van a ir ¿a dónde? A piel. A piel. Muy bien. Entonces va a tener el nervio tibial, va a tener un componente sensitivo. De él sale un nervio que se llama el cutáneo sural medial. La región sural es la parte posterior de la pierna. Del fibular común sale un nervio que se llama el cutáneo sural lateral, que va a ir a la región lateral de la pierna. De este nervio sale uno que se llama el comunicante fibular, que junto con el cutáneo sural medial me forman el nervio sural, que va a ir por la región lateral de la pierna y va a llegar al pie en esta región. O sea que la sensibilidad de esta región corresponde a
el nervio sural. El nervio tibial me va a inervar en su componente motor todos los músculos de la cara posterior de la pierna. Entonces, ¿cuáles son los músculos que encuentro allí? Gastrocnemio, plantar, popliteo, por acá estaría el sóleo, el flexor longo del hallux, flexor longo de los dedos y el tibial posterior. ¿Listo? Y aquí vemos, por ejemplo, el nervio sóleo, el nervio para el músculo sóleo. Y en la planta del pie, entonces, el nervio tibial va a terminar como nervio plantar medial y como nervio plantar lateral. Entonces, el nervio plantar medial me va a dar unas ramas que se van a llamar los nervios digitales plantares, que van a inervar, por ejemplo, más de un dedo, y los nervios digitales comunes y propios, que van a ir hacia dedos específicos. Y el territorio sensitivo va a estar dado por ramo calcáneo, que es un ramo del nervio tibial. Este que está de color rojo corresponde al nervio sural. Plantar lateral, que es del nervio tibial. Plantar medial, que es del nervio tibial. Y el nervio safeno, que corresponde a qué plexo o a qué nervio. ¿A qué nervio corresponde el nervio safeno? El safeno. Se forma Profe, ¿el de color verde qué es? ramo calcáneo. Ese no es el... ¿cómo es que era, profe? ¿A qué nervio pertenece? El safeno, sí señor. Ese... Ay, ostro, el femo... El femoral. Eso, Ese mismo. el femoral. Sí señor. Bueno chicos, hoy es 15 de octubre, es el Día Internacional del Anatomista. Que el nervio tibial, ¿hacia qué parte de la pierna va? ¿Hacia la parte anterior o posterior? Anterior. No, posterior. Entonces cuando ese nervio se daña, ¿qué sucede? Va a predominar los músculos de la cara anterior. O sea que este movimiento a nivel del tobillo va a ser un movimiento de dorsiflexión. Porque pierdo la plantiflexión. Entonces, esta es una imagen de un pie normal. Aquí. Esta es la imagen de un pie Elevado, dice. algo que el dorso del pie está elevado y sus dedos van a estar en extensión, van a estar hacia arriba. Cuando se daña el nervio tibial, entonces me predomina este movimiento. Sin embargo, puede haber alguna alteración donde voy a tener una elevación del dorso del pie, pero las falanges del pie van a estar en garra, dedos en garra se llama. ¿Listo? Entonces eso es algo que se debe tener en cuenta, que es una lesión asociada a ese nervio. Bueno, ahora sí dejo de grabar. ¿Qué les iba a contar?